Nos agrada enormemente cada vez que se asoma a este Hoy por Hoy de la Resistencia. El doctor Carlos Ruiz Cosano es concejal de Salud, Educación y Juventud en el Ayuntamiento de la ciudad. Hola doctor, concejal, ¿cómo está? Buenas tardes. Pues muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo va su desconfinamiento? ¿Está confiado? ¿Cómo está viendo a su alrededor las conductas, en fin, la ciudadanía? ¿Cómo nos está viendo? Bueno, yo me gustaría, antes de seguir, hacer algunas dos connotaciones. La primera, que hemos estado a las 12 en ese minuto de silencio que inicia esos 10 días de luto oficial por la pandemia, sobre todo por el fallecimiento de todos estos españoles que, desgraciadamente, consecuencia de la enfermedad, pues se han quedado en el camino, también por todas sus familias y todas sus amistades. Lógicamente son momentos muy difíciles. Y en segundo lugar, pues quería hacer también un pequeño homenaje a los sanitarios en el Día Mundial de la Medicina de Urgencia, ¿no? Yo creo que han sido profesionales, hoy es ese Día Mundial, y han sido profesionales que han estado ahí dando la batalla. Le decía, doctor, ¿cómo nos está viendo en general desde su óptica de médico, de galeno? ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Estamos a más velocidad de la recomendable? ¿Está inquieto por si esto tiene un repunte o en general cree que lo estamos haciendo adecuadamente? Bien, vamos a diferenciar dos aspectos. ¿Qué es lo que está haciendo la ciudadanía? ¿Cómo se está comportando la ciudadanía? ¿Qué es lo que estamos haciendo los que somos responsables de la gestión de esta crisis, ¿no? Tanto a nivel, nosotros en este caso somos a nivel municipal, ¿no? Yo en este caso a nivel municipal. Bien, la ciudadanía yo creo que ha dado un ejemplo importante, no casi inesperado, podríamos decir, ¿no? Ya sabemos que el carácter de los andaluces es un carácter abierto, a veces un poco inconformista y tal, y sin embargo yo creo que hemos dado un ejemplo a todos de una manera realmente impresionante, ¿no? En ese sentido, el confinamiento ha sido un éxito. Es verdad que en el momento que nos dan un poquito de mano, pues a veces nos pasamos. Y es curioso porque las etapas de las personas de cierta edad, de maduras hacia arriba, lo están haciendo muy bien, y los jóvenes pues no lo están haciendo tan bien, y hay que decirlo. Y yo, como concejal que soy de juventud, pues estoy preocupado. Los jóvenes, pues lógicamente, a veces no tienen la suficiente madurez porque no tienen el tiempo vivido, no por otras cuestiones. En otras muchas ocasiones nos sorprenden, ¿no? Por su capacidad de generosidad y su capacidad de altruismo. En esta ocasión creo que deberían de ser más conscientes a la hora de esas reuniones, esas botellones que la policía tiene que sancionar, lógicamente, y que ellos pues deberían de ser más conscientes. Y en ese sentido, pues sí hay un cierto peligro, claro. En relación al rebrote, estamos hablando de futuribles epidemiológicos. Si nosotros lo hacemos bien, pues lo más probable es que el rebrote sea, o no se produzca, o sea mínimo. Pero si no lo hacemos bien, evidentemente, como en cualquier proceso infeccioso, se puede volver a reaparecer. El único caso que yo recuerde, que yo sepa, puesto que no soy epidemiólogo, fue la famosa gripe del año 1918, donde el segundo brote, la segunda oleada, dicen que fue peor, ¿no? Bien, ese es el ejemplo que tenemos. Bueno, pero está en nuestras manos. Yo lo que sí quiero decir es que en esta ocasión, en esta pandemia, esta epidemia que hemos sufrido, creo que es quizás la primera vez en la que realmente el protagonismo debe de ser del ciudadano. Debe ser lo suficientemente consciente de que si no parte del autocuidado en lo que es al uso de las mascarillas, que no son para el cuello, que es que los veo en la calle en la mano de pulsera o debajo en la barbilla, que no es para el cuello ni para el mentón, la barbilla es para la cara, que es importante mantener las distancias, y que es mucho más importante que el uso del guante en la población en general, lavarse continuamente las manos y sobre todo utilizar mucho el hidrogel. Si nosotros hacemos esos tres simples actos y seguimos las recomendaciones, pues lo más probable es que el futuro sea mejor del que pueda ser, claro. Doctor, le pregunto como pediatra, ¿hasta qué punto hay preocupación en su gremio entre la pediatría por esa incidencia, esos otros síntomas, ese cuadro clínico que se está presentando, que puede que sea, todavía no está del todo muy definido, pero que puede ser una consecuencia también del COVID-19 tras haberlo pasado, sufrido en los niños? Bien, está hablando fundamentalmente del síndrome de Kawasaki, que es una afectación
que se produce como consecuencia de un proceso viral. Este síndrome ya se describió en los años 60 por Kawasaki, por eso se llama así, y es consecuencia de un proceso, una cadena inflamatoria después de la infección por un virus. O por lo menos se entendía que era por eso, ¿no? Y da lugar a unas alteraciones en el tejido que sostiene, ¿no? Porque el vaso sanguíneo está formado por una especie de entramado de malla, ¿no? Que lo sostiene, y a su vez pues da lugar también a una serie de alteraciones fundamentalmente a nivel cardíaco. Bueno, en esta ocasión lo que hemos comprobado que efectivamente ha habido casos en los que niños que han padecido esta infección por el COVID-19 han tenido como consecuencia esta enfermedad. Bien, pero no es la primera vez que aparece. De hecho, en mi experiencia personal hace un par de años tuve la obligación, mejor dicho, en una guardia de diagnosticar, de sospechar una enfermedad de Kawasaki, que después se confirmó el diagnóstico. Yo hice un diagnóstico clínico y posteriormente se hizo el diagnóstico analítico, ecocardiográfico, etcétera. Bien, esos niños con un tratamiento adecuado, pues tienen un buen pronóstico. El problema siempre de estos procesos es que afecten a niños que ya tienen otras alteraciones orgánicas, de inmunodeficiencia, etcétera, ¿no? Y entonces en ese caso se complica lógicamente la salud del niño, como se puede complicar en otras circunstancias, ¿no? No sé si le he contestado a la pregunta. Sí, perfectamente. Es que en esta era de la información, también de la desinformación, porque el teléfono móvil para nosotros es una ventana que nos abre al mundo, y también es una ventanita para que el mundo entre en nosotros, a veces pues de forma fraudulenta, mentirosa. En fin, esto es tan difícil también, la desinformación, que es un hándicap desde luego a tener muy en cuenta y que nos condiciona en nuestro día a día. Le pregunto ahora, y de ahí la llamada, que yo sé que ha venido usted a hablar de su libro, como concejal de educación. Yo tengo la norma de que vengo a hablar de lo que le interese al periodista y a la sociedad. Si además consigo hablar de lo que hago y si me sale bien, mejor. Y si no, pues que le vamos a hacer. Le sale estupendamente. Para eso estamos las personas que estamos en el ámbito de la gestión pública. No podemos estar a lo que nos gusta, sino a lo que necesitan los ciudadanos. Qué bien. Es concejal de Salud, Educación y Juventud, de Educación también en el Ayuntamiento de Granada. Estamos en fase de apertura administrativa de los colegios de atención de educación infantil de 0 a 6 que hay en la capital. Hay 6 centros en la capital, 2 tienen un concierto, tienen una concesión administrativa y 4 dependen directamente del Ayuntamiento de Granada. ¿Han abierto estos centros infantiles fase de matriculación? Sí, bueno, nosotros se está realizando la fase de matriculación de la misma manera que lo están haciendo los centros públicos dependientes de la Junta de Andalucía. No en vano estamos sometidos a la misma normativa. Nosotros dentro de las escuelas tenemos 2 etapas. La de 0 a 3, que es una etapa que no es obligatoria, ya saben que todavía ahí la educación no es obligatoria, eso ya es otra cuestión a debatir. Y la de 3 a 6, que ya sí es una educación obligatoria. En este segundo caso, nosotros funcionamos como cualquier colegio concertado, porque realmente las escuelas dependen del ayuntamiento a través de una fundación pública, pero con una gestión, pues, de las fundaciones tienen una gestión de carácter, por decirlo así, privado, no son órganos públicos privados, ¿no? Entonces, en el ámbito de 3 a 6 funcionamos como cualquier colegio concertado con la Junta de Andalucía. Y en el ámbito de 0 a 3 funcionamos como cualquier colegio privado. Lo que ocurre es que el ayuntamiento hace una labor muy importante de subvenciones de esta primera fase, de 0 a 3. Y lógicamente funcionamos, como digo, con todas las directrices de la Consejería de Educación. Entonces, en ese caso, pues hemos tenido que abrir para la realización de la matrícula del próximo año, que ya están promocionándose, pero además estamos fomentando muchísimo el tema telemático y la mayoría de los trámites se están haciendo por vía telemática. En este sentido, las escuelas municipales o las escuelas de la Fundación Granada Educa clásicamente pues recogen la tradición de las escuelas municipales que había previamente, que eso es muy importante también decirlo, ¿no? Nosotros mantenemos una tradición pues que los ayuntamientos históricamente asumían, digamos, funciones muchas veces de
labor social y de beneficencia. Y dentro de estas funciones pues estaban en el ámbito de salud, pues las antiguas casas de socorro, que somos de mi edad, un poco mayores, pues se acuerdan perfectamente. En el ámbito de la Diputación, pues los hospitales de las diputaciones provinciales que eran de beneficencia. Aquí teníamos el Hospital de San Juan de Dios, etcétera. Y luego también estaban las escuelas que daban atención a niños en unas situaciones sociales muy difíciles, muy comprometidas, y permitían que estos niños accedieran a la educación. Hoy en día eso no es así, ¿no? En nuestras escuelas tenemos, lógicamente, un porcentaje alrededor del 10% que tienen situaciones de riesgo, pero hay otro porcentaje que no están en esa, pues casi el 90% restante no están exactamente en esa situación. ¿Y cómo estáis preparando? ¿Están preparando el inicio del próximo curso? Ni siquiera Educación de la Junta de Andalucía tiene muy claro porque, en fin, en función de la situación sanitaria se establecerá un inicio u otro. ¿En qué horizontes, en qué escenarios está trabajando el ayuntamiento? Nosotros estamos trabajando fundamentalmente en un horizonte, el que tenemos presencial. Tengo que decir que el equipo psicopedagógico de esta fundación, de las escuelas, es muy bueno. Y eso hace que sean unos centros bastante codiciados desde el punto de vista de los usuarios, ¿no? De hecho, históricamente tienen esa fama, ¿no? Eso hay que decirlo porque también hay una serie de maestros y de maestros porque trabajan mucho, ¿no? Y entonces el ámbito presencial lo tenemos hecho porque es el que viene siendo. Estamos trabajando en el ámbito semipresencial. Habrá que hacer una parte de teleeducación, o iba a decir telemedicina, porque claro, es que estoy de teleeducación, ¿no? A dos bandas. Sí. Y la otra parte presencial. A mí personalmente, como pediatra, me preocupa la prioridad de 0 a 3, ¿no? 0 a 3 son niños, o de 0 a 3, si son 6 meses, están en sus cunitas o están en sus cochecitos, ahí no se me mueven. Pero de 12, 14 meses en adelante, sobre todo de 15 meses, que ya empiezan a andar, eso no hay quien los pare. Y claro, desde el punto de vista epidemiológico, desde el punto de vista del contagio, desde el punto de vista de eso va a ser muy difícil. Entonces, tenemos que trabajar y estamos trabajando en distintos escenarios y a ver también lo que dice la Consejería de Educación, y en relación a eso, más las directrices tanto de la Consejería de Salud como del Ministerio de Sanidad desde el punto de vista epidemiológico, pues tendremos que adaptarnos, lógicamente. Pero todavía no lo podemos hacer. Sí. Desde luego, la impresión es que cuando hablamos del futuro es casi jugar a la gallinita ciega. Por lo tanto, hay que trabajar en la preparación de protocolos para poner en práctica de forma inmediata y que no nos pase como ahora, que todo se paralice durante tanto tiempo, porque quién sabe si esto puede regresar y nos embiste por segunda vez. Así que todo lo que sea preparar, anticipar escenarios, pues todo esto será camino pues ya realizado, el trecho caminado, y desde luego será positivo. Es Carlos Ruiz Cosano, es concejal en el Ayuntamiento de Granada de Salud, Educación y Juventud, además es pediatra y siempre pues abusamos un poquito de su tiempo y de su confianza. Que tenga buen día, Gracias, Enrique, un placer, y siempre a vuestra disposición y a disposición de los padres, de las madres que necesiten, pues no sé, de mi ayuda o de mi consejo, si puedo hacerlo. Cuídese mucho, gracias. Muchísimas gracias, hasta luego.